¿Qué tal? Buenas noches. Les agradezco a todos que hayan venido y vamos a empezar una serie de 6 charlas, más o menos una mensual, y esta es la primera. Las 6 charlas van a tratar sobre filosofía de las religiones universales. La primera va a ser sobre budismo zen, que empezamos hoy. Lo voy a relacionar con la salud. Soy médico, Lipol es una organización que trabaja en pro de la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, como ustedes saben, la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, en armonía con el medio ambiente y no solo la ausencia de enfermedad. La última charla que tuvimos el año pasado sobre espiritualidad y salud, hablamos sobre el viaje hacia adentro, hacia el ser. Y estas 6 charlas que me propongo dar tienen que ver con esa búsqueda interior. ¿Por qué? Porque no se puede lograr el bienestar físico si no estamos bien mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente. Entonces lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con la salud. Hablábamos el año pasado que el ser humano tenía una estructura compleja y que teníamos el nivel básico de materia, cuerpo, la parte química, y luego había varios niveles más, como la parte energética, psicológica, mental, la conciencia, el alma y el ser. La fuente es el ser. Es la raíz de todo lo que vivenciamos. Entonces me propongo con estas 6 charlas continuar la última charla del año pasado, que es ir hacia la fuente, hacia el ser. Las 6 charlas que vamos a dar son budismo zen hoy. La próxima será sufismo, que es el misticismo musulmán. Vamos a ver la parte profunda del Islam. Hasidismo y cábala, que tiene que ver con la espiritualidad dentro del judaísmo. La filosofía advaita vedanta, que es la parte profunda filosófica del hinduismo. El taoísmo y por último el misticismo cristiano. Quiero hacer esta aclaración. No se trata de convertirse a una determinada religión ni de conocer sus creencias y ritos, sino de percibir el néctar, la savia, el aroma. No me propongo que nadie se convierta hoy al budismo, ni yo tampoco. No estoy predicando una religión, estoy compartiendo esa sabiduría profunda que estas culturas, que estas tradiciones y que tanta gente a lo largo de la historia ha transmitido. Me gustaría poder transmitirle no la parte académica, sino la parte que tiene que ver con esa interioridad, con esa savia, con esa profundidad que ellos nos han dejado. Cuando al Buda le preguntaron, ¿qué eres tú? Ni siquiera quién eres tú. Él no respondió, soy un profeta, soy un enviado de Dios, soy el Hijo de Dios, soy Dios mismo encarnado. Él dijo, yo estoy despierto. Nada más. La palabra Buda viene de la raíz sánscrita Bud, que significa despierto. También se le llamó Sakyamuni, que significa sabio silencioso, porque pertenecía al clan Sakya, de ahí venía Sakyamuni. O también Tathagata, que era el ganador de la verdad o perfectamente iluminado. Son distintos términos que se utilizan para esta persona que fue el origen del budismo. Esta persona era Siddhartha Gautama. Nació alrededor del año 563 a.C. en un reino llamado Sakya, en lo que es el noreste de la India, en lo que hoy día es Nepal. A los 16 años se casó con una princesa de un reino vecino, se llamaba Yasodhara, y tuvo un hijo, Rahula. Cuando él nació, cuenta la leyenda o la historia, que su padre, el rey, convocó a unos adivinadores, a unos astrólogos, para que le dieran como la carta astral o algo así de su hijo. Estos adivinadores le dijeron que su hijo iba a ser una excelente persona y un excelente rey, siempre y cuando no vea el sufrimiento, no tome contacto con el sufrimiento. Entonces el padre procuró a lo largo de toda la vida que en el palacio sea todo perfecto, todo armonioso y bello, y que las pocas veces que salía del palacio a visitar el reino, lo fuera acompañado con una corte y sacaban a todas las cosas que podían ser desagradables a la vista. Pero sucedió un día que se escapó del palacio y anduvo solo por el reino y tuvo estas 4 visiones. Vio a un enfermo, a un mendigo, un viejo y un cadáver.
Qué buena definición de lo que es el sufrimiento humano: la vejez, la enfermedad, la pobreza y la muerte. Quedó tan conmocionado Siddhartha Gautama que dijo: a esto hay que resolverlo. Dedicaré mi vida a resolverlo. Ahí puse parábola de la flecha envenenada. Hay una parábola, un relato que dice que si una persona tiene clavada una flecha en la espalda llena de veneno, a esa persona no le interesa quién disparó la flecha, a qué tribu pertenecía, qué tipo de veneno tenía, cuántas horas podía durar el veneno. Lo que esa persona quiere es: sáquenme la flecha. Después, si quieren, hablamos, filosofamos, hacemos doctrinas, rituales y religión, pero primero sáquenme la flecha. Y esto es lo que entendió Siddhartha Gautama. Primero resolvamos el sufrimiento, que el hombre no sufra más, que el hombre no sufra más, y después de eso hablamos de todo lo que ustedes quieran. Esa búsqueda se inició a los 29 años. Primero se dirigió a un bosque y lo buscó inicialmente a través del conocimiento. Esto es muy común, que uno salga a buscar la verdad o la solución de los problemas a través del conocimiento, la parte académica. Se unió a los brahmanas, que eran vagabundos religiosos mendicantes, y empezó a instruirse en todo lo que era el Raja Yoga. Hay mucha sabiduría en la India y en la filosofía Vedanta, en el hinduismo, los Upanishads, los sutras. Hay cantidad de filosofía y de enseñanzas muy antiguas. Sin embargo, todo esto no lo satisfizo, no le resolvió el problema. Entonces se volcó al ascetismo, muy común en la búsqueda espiritual. Que uno piensa que si uno renuncia a todo, que si uno se mortifica, que si uno se sacrifica, él pensaba que el sufrimiento, para resolverlo, lo tenía que sufrir más que nadie. Si él se identificaba con el sufrimiento más que nadie, probablemente encuentre la solución. Un día un amigo lo encontró casi muerto de hambre y lo rescató. Y ahí descubrió que el ascetismo, la mortificación, la renuncia no lleva a ningún lado. No purifica el alma mortificar el cuerpo. No abre la mente sacrificarse y castigarse. Y él estableció lo que luego se conoce como el camino del medio. No se trata de ser complaciente con todas las sensualidades de la vida, pero ni tampoco el otro extremo. Finalmente se volcó a la meditación. Toda la charla de hoy va a versar sobre eso, obviamente. Cuando se volcó a la meditación, después de mucho tiempo de intentar meditar y aprender, llegó un día que dijo: no avanzo nada. Y dijo: basta. Se sentó debajo de un árbol bodhi, que es una especie de higuera que hay en la India cerca de Benares, y dijo: de acá no me levanto hasta que descubro la solución al sufrimiento humano. Se sentó con esa determinación, y esa noche experimentó lo que se conoce como la iluminación, el Anuttara Samyak Sambodhi, que es el completo e insuperado despertar. Es la liberación con respecto a Maya y a la rueda de nacimientos y muertes. Esa rueda es el karma. Maya, vamos a hablar ahora de ello, y Samsara son dos términos que se refieren a la ilusión de la vida. Esta religión tiene algunas características que las menciono rápidamente. Es una religión sin autoridad, sin tradición, sin ritual, sin teología. La India vivía en esa época la etapa del brahmanismo o del hinduismo. Los brahmanes eran la casta superior, tenían el control de todo. Y ellos hablaban sánscrito, que era el idioma culto. El pueblo hablaba pali, que era el idioma común. Las escrituras estaban en sánscrito, nadie las entendía, solamente los brahmanes. Los brahmanes, a través de ese conocimiento, tenían el control, el dominio y el poder sobre el pueblo. El Buda se rebela contra este autoritarismo, contra este gobierno. Por eso es que él enseña: solo confía en ti mismo. Inclusive hay una frase muy fuerte del Buda. El Buda dice: si por tu camino te encuentras con el Buda, mátalo, porque ni siquiera el Buda tienes que seguir. O lo descubres por ti mismo o no vale. No sigas a nadie, tú lo tienes que experimentar. Sin tradición, esa tradición que estaba en los libros antiguos no le interesa. Los ritos, él dice que son una de las 10 trabas que sujetan al espíritu humano y tergiversan la búsqueda de la verdad. Sin teología,
Algunos dicen sin Dios. Muchos consideran que el budismo es la religión atea o sin Dios. En realidad el budismo lo que dice es que de Dios nada se puede decir. Porque Dios trasciende todo lo que podamos pensar o concebir con la mente o enunciar con palabras. No es una idea exclusivamente budista. En la religión cristiana también está. En el siglo V después de Cristo, San Dionisio el Areopagita, él hablaba que nada podíamos decir en forma positiva de Dios. Porque si decíamos que Dios era grande, Dios era más grande de lo grande que podíamos decir. Y si decíamos que Dios era santo, era más santo de lo santo que podíamos decir. Siempre que hablábamos de Dios, achicábamos a Dios, ensuciábamos a Dios. Porque Dios era más de lo que podíamos concebir. Por eso San Dionisio definía a Dios por lo que no era, no por lo que era. Decía Dios no es malo, o Dios no es mentiroso, pero no decía que Dios era veraz, porque pensaba que se quedaba corto. 10 siglos más tarde, en Inglaterra, un monje escribe un libro llamado La nube del no saber. A Dios se lo conoce no sabiendo, porque Dios trasciende todo lo que podamos pensar de Él. Por eso el ateísmo o la no teología del budismo tiene que ver con esto, de que de Dios nada podemos decir. Eso es la religión desprovista de lo sobrenatural. Hay una frase que dice así en uno de los escritos: si veis a una persona haciendo milagros, sabed que no es mi discípulo. A algunos le interesa lo cotidiano, lo real, lo que vivo todo el tiempo. No me hables de cosas extravagantes. Esto que estoy en este momento viviendo es lo que experimento a diario, lo que tengo que resolver. En contra del fatalismo y del karma. El karma, ustedes saben, es una doctrina muy fuerte en Oriente y en todo el hinduismo. Pero el karma es, después lo vamos a hablar mejor, pero pareciera ser algo así como que lo que viví en vidas pasadas o lo que viví en mis años previos condicionan que hoy tengo que vivir esto y no tengo más remedio, como el destino. Estoy marcado. El Buda se revela contra esto. Dicen, no es verdad. Aquí está el camino para ser librado del sufrimiento. Acá. En Benito Juárez. Acá está. Recorrerlo. No hace falta ir a las montañas del Tíbet ni ir al desierto del Sahara. No hace falta. Acá está. Y al alcance de todos. No solamente de los brahmanes o de los que son muy cultos o muy inteligentes. Es para todos. Y es ahora. No es después de un largo camino de búsqueda espiritual dentro de 20 o 30 años. Es siempre hoy. Y esta es una enseñanza que también se corresponde con la enseñanza cristiana. Jesucristo, cuando anunciaba el Evangelio, ¿qué decía? Ha llegado la hora. Esta es la hora. El reino de los cielos se ha acercado, está acá, está entre ustedes, está dentro de ustedes. Es hoy, para todos y en este lugar. La misma enseñanza tenía el Buda. Les cuento un poquito de historia. En el siglo III a.C., Asoka, hijo de un gran emperador, Chandragupta, se convirtió al budismo y mandó monjes budistas por toda la India y se empezó a expandir por la India. En China entró más o menos en el siglo V después de Cristo. Hay un 6% de budistas en el mundo, es la cuarta religión más grande después del cristianismo, el islam, el hinduismo y en cuarto lugar el budismo. Habría más o menos entre unos 400 y 1000 millones de budistas en el mundo. Europa tiene unos 20 millones, Estados Unidos unos 4 millones, en Argentina habrá, no se sabe, pero quizás unos 10.000 budistas. Bueno, obviamente el budista más conocido es el Dalai Lama, que estaba en la foto. Como ustedes ven en este mapa, hay países allá al ladito de la India como Myanmar, la ex Birmania y Tailandia, que tienen la religión oficial como budismo. Y bueno, según los colores ven los países que tienen el mayor porcentaje de budismo. Sri Lanka y todo el sudeste asiático son los que más budistas tienen. En su origen hay dos fuentes, digamos así, del budismo. Está el canon Pali y el canon sánscrito. El canon Pali ha dado origen a una corriente budista que es el budismo Theravada o Hinayana, que significa pequeña vía o pequeño camino, que es el budismo que está en Sri Lanka, en Myanmar y en Tailandia. Y el canon sánscrito
que dio origen al budismo tibetano chino de la escuela Mahayana, o Gran Camino, o Gran Vía, de la cual ahora van a ver surge el budismo Zen que vamos a hablar hoy. Así, a grandes rasgos, el budismo Mahayana de la Gran Vía considera que hay muchos métodos para alcanzar la iluminación. El Hinayana no, dice que es uno solo, es la pequeña vía. Bueno, a grandes rasgos, para el Mahayana el mundo es amistoso, amigable, lo que nos rodea, la trascendencia está a favor nuestro. La gracia está a nuestro favor. Para ellos importa más el corazón que la cabeza, la compasión que la vida. Bueno, voy comparando. El Hinayana, para ellos el mundo es hostil, todo es esfuerzo, hay que lucharla, hay que pelearla, hay que sacrificarse. El Mahayana acepta el laicado, el Theravada es más monástico. Ustedes han visto que siempre que vemos budistas parece que son todos monjes, vestidos de naranja o de rojo. Para el Mahayana no es así. El Mahayana desarrolló más la metafísica, algunos rituales, incluye las rogativas en sus formas de oración, mientras que el Theravada no incluye la petición a ningún dios, solamente meditación. Fíjense cómo se dividió el budismo a lo largo de la historia. El cristianismo tuvo una primera división entre la iglesia de Oriente y de Occidente, la romana, la católica, y por otro lado la iglesia griega, rusa, y luego posteriormente la occidental, como ustedes saben, ya en la época de la Reforma se dividió con los protestantes, y estos a su vez se dividieron muchas veces, y pasó lo mismo en el budismo. El Hinayana se mantuvo más o menos estable, que es la parte monástica y eso, en la parte de Tailandia, Myanmar y demás. El Mahayana, en cambio, se introdujo en China llamándose Chan. Ese término se cambió en Zen cuando entró a Japón. Hay dos escuelas, el Zen y el Tien, y dentro del Zen el Soto y el Rinzai. Hay alguna corriente budista como la de la tierra pura que es muy extraña, porque el budismo en general está en contra de la fe. Para el budismo no cree en creer. El Buda dice, no hay que creer, hay que vivir, hay que experimentar. No me sirva que crean lo que yo digo, experimentenlo. Si no lo viven, no sirva, no me crean a mí, no creen la fe. Sin embargo, hay una corriente que es el budismo de la tierra pura, que creen en un Buda llamado Amitabha, que supuestamente existió eones, o sea, miles de millones de años antes que Siddhartha Gautama, y ellos creen que repitiendo el nombre de Amitabha, 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 alcanzan la iluminación. Como ven, hay otras escuelas. El budismo Nichiren, por ejemplo, que es más conocido hoy día, la escuela de Soka Gakkai, es un monje Nichiren, un monje japonés del siglo XII. Claro. Ellos creen que tienen la devoción del Sutra del Loto, y creen que a través de esta devoción, de estos cánticos y demás, pueden alcanzar la iluminación. Y los más conocidos, el Vajrayana, que es el budismo tibetano, y allá en la tradición del Dalai Lama, que pertenece a la corriente del Gelug. Como ven, hay una gran variedad. Yo me voy a referir solamente al budismo Zen. Un poquito de historia del budismo Zen. Poco después del año 400 de nuestra era, Kumarashiva tradujo al chino los principales textos mahayanas. Allá en China se encuentra el budismo con el taoísmo. Fue muy fértil ese encuentro, porque cuando chocaron estas dos tradiciones se enriquecieron enormemente. Y lo que voy a hablar hoy de budismo, cuando hable de taoísmo van a ver que se parece bastante. Los principales maestros allá al principio, Nagarjuna, Sangha, Vasubandhu, son los más conocidos. Dice la leyenda que el que introdujo leyenda o la historia, no sé, en la China el budismo fue Bodhidharma, y hay muchos relatos de Bodhidharma, todos muy fantasiosos. Bueno, dicen que Bodhidharma, que era un monje budista, entonces cuando se encontró con el emperador de la China, primero lo maltrató, y luego se fue a una cueva, y ahí en la cueva estuvo 10 años encerrado mirando una pared sin dejar de mirarla. Que los párpados se le cerraban de sueño y demás, así que se los cortó, y donde los tiró crecieron, dicen, las flores y las plantas, los cerezos. Bueno, y hay muchas historias acerca de Bodhidharma. Los patriarcas, después del siglo V, VI, VII, fueron surgiendo maestros distintos. Cada uno se lo consideran patriarcas, y fueron generando distintas escuelas, y cada uno de ellos dejó grandes enseñanzas que hoy día las hereda el budismo Zen. Estas dos escuelas, Rinzai y Soto, son las dos que actualmente existen.
Bien, vamos a entrar ahora sí en lo importante que es la filosofía esta del budismo zen. Establece el budismo las 4 nobles verdades. La primera verdad dice: la vida es sufrimiento. La causa del sufrimiento es el deseo. La solución al sufrimiento es liberarse del deseo. Y el modo de liberarse del deseo es el óctuple sendero. Esto es un poco el centro de la filosofía budista. Si logro explicar esta diapositiva, me van a entender toda la charla. Si no entienden esto, hablaré de gusto. Maya, Sansara y cuál es el mundo real. Para el budismo y también para el hinduismo, este mundo es una ilusión. Lo que vivimos es un sueño, como decía Calderón de la Barca. La vida es sueño. Le llaman los hinduistas Maya y los japoneses budistas Zen le llaman Sansara, a que la vida es un sueño, una ilusión. También le llaman que es un juego, le llaman lila a ese juego. Entonces, ¿cuál es el mundo real? Si esta es una ilusión, ¿cuál es el mundo real? Si yo miro esta mesa y digo, esta mesa es real, acá está, es color negra, la toco, es dura, es pesada. Sin embargo, si analizo la mesa, veo que esa mesa está compuesta de madera y que esa madera habrá salido de algún árbol, pero está compuesto de fibras que tienen moléculas básicamente de carbono, oxígeno, nitrógeno y alguna más. Y esas moléculas estarán compuestas por átomos, y esos átomos por un núcleo y unas partículas subatómicas, y esas partículas subatómicas, según la física cuántica, son ni más ni menos que ondas. Si miráramos un átomo, veríamos un núcleo muy pequeñito del tamaño de la cabeza de un alfiler, y el tamaño del átomo, si lo representamos proporcionalmente, sería como el de una manzana. Es decir, el átomo sería el núcleo de la cabecita del alfiler en el centro y toda la manzana donde hay unas nubecitas, miles o millones de veces más pequeños que esa cabeza de alfiler, que son los electrones que están girando. Es decir, que el átomo es una cosa hueca, vacía. Y esta mesa que yo la veo tan concreta, tan pesada, está hecha solamente de átomos, que están todos vacíos y están todos huecos. ¿Y de qué estarán hechas ese núcleo, esas partículas subatómicas? Bueno, están hechas, dice la física cuántica, de ondas, ondas electromagnéticas. Son paquetes de energía. ¿Cuántos de energía? Unos paquetitos de energía diminutos que lo componen. Y esos paquetitos de energía ni siquiera tienen masa, son energía. O sea que aún la cabecita del alfiler también está hueca. Todo está vacío. Todo está vacío. Entonces la realidad que me dicen mis ojos es que esta es una mesa pesada, dura, pero hay otra realidad de fondo, que yo no la veo, pero que es que todo está vacío y hueco. ¿Y por qué yo veo a la mesa como pesada y demás? Esta información la recibo porque tengo mis ojos y a través de mis órganos de los sentidos, que son los ojos, los oídos, el tacto, yo percibo esta realidad. Pero en realidad esta realidad mi mente la está construyendo en base a mis sentidos y en base a mi percepción de imágenes que recibo por mis sentidos. De modo que en realidad mi mente está construyendo una realidad en base a lo que mis sentidos me informan. Y entonces yo, si tuviera en vez de ojos, tuviera acá un transistor de televisión, yo no vería la mesa, pero sí vería todas las ondas de televisión que están dando acá, y armaría otra realidad. Y si en vez de oídos tuviera un transistor de una radio, escucharía todas las señales de radio AM, FM, y construiría otra realidad. Yo la realidad la construyo en base a los sentidos, y mi mente es la que toma esos datos y arma una realidad. Pero esa realidad simplemente está representando a la otra realidad más profunda. La representa, es como que hay un árbol en la plaza y yo agarro un cuaderno y lo dibujo. Este árbol sí representa al árbol de la plaza, pero no es el árbol de la plaza. El dibujo es real, el árbol del dibujo es real, sí, es real, ahí está dibujado, lo podemos ver todos. Sin embargo, no es la realidad el árbol que está allá. Esta mesa es real, sí es real,
Es real, pero no es la real realidad. Es una representación mental de la real realidad. ¿A qué llegamos? A que hay distintos niveles de realidad. En realidad, nuestra conciencia a diario tiene varios niveles. Yo, por ejemplo, ahora estoy en el estado de vigilia, y todos ustedes también, a menos que alguno esté dormido, estamos todos en vigilia. Cuando nos dormimos, tenemos otro estado de conciencia, que es estar dormido. Y dentro de dormido podemos estar dormidos con sueños, dicen, que es con actividad onírica, que es otro nivel de conciencia. Y todavía podemos tener un nivel más profundo de conciencia, que es el estado de sueño profundo sin sueños. Es decir, ahí tenemos la vigilia, el sueño con sueños y el sueño profundo, 4 niveles. Los budistas dicen que hay un quinto nivel, que es este, el que se percibe más allá de lo que la mente representa. Cuando la conciencia descubre, despierta, se ilumina, se le cae el velo de esa oscuridad, de pronto ve que había otra cosa más profunda, había otra cosa detrás, que era el mundo real. Este mundo que vivimos todos, que lo hemos construido con la mente, que es una representación del mundo real, los budistas le llaman Maya o Samsara. Es el mundo de la ilusión. Y en él vivimos todos. Pero habría una realidad más profunda. Entonces, ¿cuál es el mundo real? Son todos reales, pero son niveles de realidad. El tema está en qué nivel de realidad vivo. Fíjense esta frase. Intenté penetrar con nuestros medios limitados en los secretos de la naturaleza. Intente penetrar con nuestros medios limitados en los secretos de la naturaleza y encontrará que más allá de todas las leyes discernibles y sus conexiones, permanece algo sutil, intangible, inexplicable. Venerar esa fuerza que está más allá de todo lo que podemos comprender es mi religión. Más allá de todas las leyes discernibles y sus conexiones, hay algo sutil, intangible, inexplicable. ¿Qué es lo que está más allá? ¿Saben quién dijo esta frase? Una de las personas más inteligentes que habitó este planeta, Albert Einstein. Bien, vamos a analizar la primera noble verdad, la del sufrimiento. El ser tiene 3 características. Al ser le llama Brahma. Y fíjense, le llama ser o devenir. Qué cosa extraña. Ser o devenir, como sinónimo. Es como que el ser está siempre siendo, siempre deviene, siempre está siendo. ¿Qué quiere decir esto? El ser no es estático. El ser no está quieto. Está en constante movimiento. Es una cosa muy dinámica, todo el tiempo se mueve. Así es la vida. En la vida todo se mueve. Cuando una persona se muere, decimos, ahí lo vemos, se quedó quieta, no se mueve más. Una persona paralítica no se mueve, pero su sangre se mueve, su corazón se mueve, hay movimiento. Aún en el cadáver, él está muerto, no se mueve. Pero si analizamos más profundamente, vamos a ver que hay bacterias en el cuerpo que están vivas y que se mueven. Todo se mueve. Ya lo dijo Heráclito, todo es movimiento. No nos podemos bañar 2 veces en el mismo río. Me muevo yo, se mueve la Tierra, se mueve el Sol, se mueven las galaxias, todo se mueve. La realidad son ondas que están en constante movimiento. La onda es una cosa que se mueve. Esa es la realidad, constante movimiento. Por eso el ser nunca está quieto. Si estuviera quieto estaría muerto. El ser, después vamos a ver si es la divinidad o no, o en la divinidad todo el tiempo está haciendo. Explico bien esto porque eso permite entender luego el resto de las verdades. La palabra utilizada en Pali para que se traduce como sufrimiento es dukkha, que es la gran enfermedad del mundo para el budismo. Y la palabra sufrimiento no es una buena traducción. Significa más bien que la vida tal como generalmente la vivimos es sufrimiento. O más exactamente, sufre el hechizo maléfico de la peculiar frustración que proviene de intentar lo imposible, aferrarse a la vida, detener el fluir. En sí, la vida no es sufrimiento. La forma en que yo la vivo es sufrimiento.
La vida no es sufrimiento. La forma en que yo la percibo, el mundo que me construí con la mente, Maya, samsara, ahí está el sufrimiento, ahí está el mal. Pero en la profundidad, en lo que está detrás, todo está bien. Como decían los místicos antiguamente, todo está bien. Porque lo que más atrás está, la real realidad, no es ni más ni menos que la divinidad. Todo es perfecto. Entonces, no es la vida en sí, sino la forma en que yo la encaro, el enfoque que tengo. Y dice, sufre el hechizo maléfico de la peculiar frustración. Bueno, la mente tiene que representar la vida. Cuando la quiere representar, es como hacer un dibujo de la vida, la voy a representar, como el árbol de la plaza que lo dibujé. Resulta que la vida se me mueve, la realidad se me mueve porque cambia todo el tiempo. Le quiero sacar una foto, saqué la foto al paisaje, pero al instante siguiente el paisaje cambió, porque el viento sopló, una hoja se movió, el pastito se cayó, un bichito apareció, cambió la inclinación del sol, entonces le saco otra foto, y le saco otra, y le saco otra. Bueno, y nunca puedo percibir la realidad tal como es, se me mueve todo el tiempo. Después de miles de millones de fotos, probablemente me voy a sentir frustrado, porque digo, ya está, la quiero a la vida percibir y no puedo, la quiero captar y no puedo. La vida se me escapa constantemente. ¿Por qué? Porque la vida es un flujo, es un fluir constante. En el taoísmo le llaman al ser el Tao. El Tao significa la corriente. Es como una corriente, como una cosa que fluye todo el tiempo. Por lo tanto, yo nunca la puedo aprender, nunca la puedo apresar. Y acá viene el problema que ahora vamos a ver. Cuando uno la quiere controlar, apresar, aprender, captar. Por lo tanto, la mejor traducción de dukkha sería frustración. Porque es la frustración nuestra, de querer captar la vida, de querer controlarla, de querer tener las cosas más o menos bajo control. Imposible. La vida o el ser está en constante movimiento. Frustración. La frustración que sentimos cuando no podemos captar la vida. Son tres las características del ser o del devenir. La segunda es anitya, es la falta de permanencia. Es lo que le decía del constante movimiento. Querer aferrar la vida es como querer agarrar un puñado de arena. Cuanto más la apretamos, más se nos escapa. Al final, si apretamos mucho el puño, no nos queda nada. No nos queda nada. Si quieren tener algo de la vida, de Dios, del ser, de uno mismo, abran la palma y pónganla para arriba. Si no nos abrimos, no recibimos nada. Pero si apresamos, si queremos poseer, se nos va a escapar todo. Mientras más uno se aferra, más cambia. Eso es anitya. Y luego viene el tercer concepto, que es anatman, la ausencia de todo yo. Esto sí que suena duro. Atman. En el hinduismo estaba Brahman, que era Dios, y Atman, que era el ser humano, digamos, el ser individual. Brahman, el todo, el ser todo, y el ser individual, Atman. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y yo quién soy? Para el hinduismo decían, yo soy Atman. Nosotros diríamos, yo soy el alma capaz. Se parece un poco el concepto alma con Atman. Voy a mostrar la siguiente para que se entienda. Hay tres términos, Atman, Shivatman y Anatman. Atman sería el ser individual, la profundidad mía. Shivatman sería el ego para el hinduismo. Y Anatman es el no yo. Lo voy a leer y después lo explico. El ego no existe. No hay ninguna entidad que sea el sujeto constante de nuestras experiencias cambiantes. En efecto, el yo solo existe en un sentido abstracto, pues ha sido abstraído de la memoria, algo así como el círculo ilusorio hecho por una antorcha que gira. Vieron ustedes que si uno gira una antorcha, uno ve un círculo, pero en realidad ese círculo no existe. Lo produje yo al girar la antorcha, lo de la luz. Y el ego sería algo parecido. En realidad mi mente, cuando representa toda la realidad, también me representa a mí mismo. Porque la mente también me ve a mí. Y entonces mi mente se forma una idea de mí.
y en base a las experiencias que he vivido, y en base a lo que yo veo con mis ojos, de mi cuerpo, y en base a lo que escucho que me dicen de mí, en base a un montón de cosas que mis sentidos me dicen, me armo una idea y digo, ese soy yo. Pero resulta que ese yo lo construyó la mente. Ese yo lo construyó la mente. Y yo me identifico con ese yo. Cuando yo me identifico con ese yo y no descubro que detrás de todo lo que construye la mente hay algo más profundo, hay otra realidad, hay otra real realidad, y detrás de este yo construido por mi mente, ¿qué habrá? ¿Habrá otro yo que mi mente no entiende y no comprende? Para colmo uno, la mente inmediatamente identifica los objetos, y también en este caso me identifico a mí mismo. Imaginen, tengan esta imagen, un padre jugando con su hijo al ludo. Están con las fichitas, es un juego. Pero cuando el papá le come la ficha al hijo, por ahí el viejito se larga a llorar, porque siente que lo comió. El chiquito se identificó con la ficha, y cuando está jugando, él es la ficha, él es el que va avanzando y quiere llegar a la corona. Y cuando lo come, el más grande se da cuenta que es un juego, que él no es la ficha. A nosotros nos pasa algo parecido. Nos identificamos con este yo que hemos construido con la mente y creemos que somos eso. Y si no nos damos cuenta que esto es un juego, que esto es samsara, que esto es lila, todas las cosas que le pasen a esa ficha o a ese yo, y nos van a hacer llorar. Nos van a hacer llorar. Pero el problema está que no nos damos cuenta que esto es un juego. Cuando nos demos cuenta y nos desidentifiquemos de la ficha o de ese yo construido por mi mente, el problema del sufrimiento comienza a resolverse. Entonces dice, el ego no existe, no hay ninguna entidad que sea el sujeto constante de nuestras experiencias cambiantes. Voy a mostrar lo siguiente. Como decía que el Buda, bueno, obviamente surge del hinduismo. La doctrina del Atman en los Upanishads se presta, decía el Buda, a un fatal error de interpretación. Al convertirse en objeto de creencia, en desideratum, en una meta a alcanzar, en algo a lo cual la mente puede aferrarse como su única morada segura en medio del flujo de la vida. Está bien, yo no seré el ego, pero soy Atman, soy el alma, soy algo más profundo. Los Upanishads hablaban del Atman, y el Buda vio que entonces la gente se desidentificaba del ego y se identificaba con Atman, y dijo, error, de vuelta la mente ha construido una imagen acerca de lo que será el Atman. De vuelta la mente se imaginó, hilvanó ideas, construyó algo y dijo, por fin, soy esto, soy Atman. No lo puedo explicar muy bien, no soy este conjunto de imágenes que me formé inicialmente, pero soy Atman. Y el Buda dijo, error. De vuelta sos prisionero de Maya. De vuelta caíste bajo la hipnosis o el hechizo de la mente. El Buda pensaba que un yo aprendido de ese modo no era el verdadero yo, sino una más de las innumerables formas de Maya. Como que Maya todo el tiempo se esconde, se disfraza y siempre nos engaña. Por esta razón, Anatman podría expresarse en esta forma. El verdadero yo es no yo, puesto que todo intento de concebir el yo, creer en el yo o buscar el yo, inmediatamente lo aleja. Toda la filosofía oriental y tantos maestros y gurúes y todos dicen lo importante es encontrarse a uno mismo. ¿O no? Está en toda la filosofía. La única pregunta que hay que responder es ¿quién soy yo? Pero esa pregunta ¿quién soy yo? ¿Quién la hace? La mente. ¿Quién la va a responder? La mente. ¿Qué es lo que van a obtener? Algo mental. Maya. Ilusión. Error. Por eso el Buda dice, la mejor forma de llamar al yo, digamos, no yo. Pero cuando yo me quedo que no puedo definir nada, porque cada vez que quiero usar el lenguaje, que quiero usar la mente, me dicen error, 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 ¿qué hago? Siento que me sumerjo en un vacío. Siento que me quedo sin nada. ¿De qué me aferro? ¿De qué me agarro? Bendito vacío. Eso es lo que tenemos que llegar. A no aferrarnos a nada. A soltarnos. Justamente a eso le apuntaba el Buda. Basta ya de construir con la mente todo este universo. Entendamos que está más allá. Espero con las próximas diapositivas explicarlo mejor, pero por ahí vamos. Por tanto,
Todo intento de aferrarse al ego o de convertirse en fuente de acción eficaz está condenada al fracaso. En general, nuestras acciones están determinadas por mí, lo decido yo lo decido. Entonces digo, ahí está, yo soy el que actúo. Bueno, porque yo decidí actuar. La pregunta sería, ¿pero cuándo yo decidí decidir? Y cuando yo decidí decidir que iba a actuar. Algo se me está escapando, ¿eh? Cuando yo hago algo y digo, soy yo, hubo otro atrás, que sería otro yo, no sé, que decidió. Y hubo otro que decidió decidir, y así infinitamente. Entonces, cuando yo digo yo y estoy tan convencido que soy yo el que actúo, ¿quién habrá tomado la decisión? Toda acción que brota de este yo, uno piensa que surge de este ego. Probablemente surja de más atrás. El año pasado, cuando les contaba los experimentos que se habían hecho en Alemania, no sé si se acuerdan, había un experimento de una persona que le ponían en un resonador, no, en un tomógrafo, y la persona tenía que elegir el botón rojo o el azul. Y entonces cuando él decidía, rojo, azul, 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 rojo, rojo, y otra persona miraba la imagen en el tomógrafo, la imagen que había en el cerebro. Resulta que la persona que estaba en el tomógrafo, mirando la imagen, sabía qué botón iba a apretar esta persona 6 segundos antes. 6 segundos antes. Como que la persona decía, yo decido el rojo. Sin embargo, 6 segundos antes que él tomara conciencia, algo o alguien había decidido. Porque lo había descubierto antes el que estaba en el tomógrafo. Estas acciones que surgen del yo y que las consideramos tan importantes, y nosotros pensamos que somos los actores y que somos los que manejamos la vida, según el budismo, no es tan así. La segunda noble verdad es el deseo. Esto, cuando uno hace un primer análisis, enseguida dice, sí, es verdad, el deseo es el culpable de todo. Ustedes fíjense en un chico, le dan un autito, un regalo que él pide, está como loco todos los días pidiendo el regalo, se lo compran. A la media hora tiró el autito y está dedicando a otra cosa y ya quiere otro regalo. Y también nos pasa, o sea, el deseo que tenía el autito o de la muñeca o qué sé yo, una vez satisfecho el deseo, aparece otro. Siempre aparece otro. Ustedes fíjense, nos pasa a los adultos, queremos un auto. Y ahí estamos de este lado y tenemos el auto. Y cuando tenemos el auto, no digo a la media hora, pero seguramente en los días siguientes, vamos a ver que a este auto le faltó esto, no sé, de que tiene 2 airbags en vez de 4, o de que no sé qué, bueno, seguramente. Y vamos a querer otro auto mejor, o vamos a querer la casa, y cuando tengamos la casa vamos a querer otra cosa, y después otra cosa. El deseo es interminable. Entonces decimos, sí, tiene razón, el deseo es el culpable de nuestra frustración. Sin embargo, no es tan así. Porque si uno dice, hay que renunciar al deseo, hay que negar el deseo es el culpable. A ver, Buda, volviste para atrás, ahora venís, te volviste de vuelta a una secta, de vuelta tenemos que renunciar, de vuelta tengo que negarme a mí mismo. Y ustedes fíjense, una persona que todo el tiempo, lo hay mucho en la búsqueda espiritual, monjes y demás, que se niegan todo, empiezan a transformarse como en una rama seca. Y ustedes los ven, que esa persona que no decía nada, se ha secado. Esa persona ya no vive. Esa persona no, insensible. Porque el deseo que lo hubiera movilizado, hacer esto, hacer aquello, no. ¿Qué termina? Está muerto. El que no tiene deseos es como que está muerto. Al fin y al cabo, si uno no hubiera deseado estudiar, no hubiera tenido un título, y si no hubiera deseado formar una familia, no hubiera tenido hijos, y si Dios no hubiera deseado hacer un mundo, no hubiera existido el mundo. Es decir, que difícilmente el Buda, cuando decía deseo, se refería a lo que todos entendemos por deseo. Porque si realmente hay que matar el deseo, hagámonos ascetas. Y ya sabemos que el ascetismo no nos lleva a ningún lado. Nos seta, nos mata. Así que la palabra deseo, que se traduce como deseo, es la palabra Krishna en el Pali. Más bien, algunos la han traducido como apego, o como el deseo obsesivo. Como que uno dice, a ver, si no tengo esto, no soy feliz, o no puedo ser feliz. Me parece que de las mejores traducciones o definiciones es traducir Trishna como el aferrarse, como el agarrar. Ese deseo que agarra, que aferra, que posee. Dice ahí que está basado en avidia, que es la ignorancia.
Y fíjense el párrafo siguiente. Es el estado de la mente que se encuentra hipnotizada o hechizada por Maya, de modo que confunde el mundo abstracto de las cosas y los sucesos con el mundo concreto de la realidad. Ese deseo o ese aferrarse a las cosas es la constante tendencia que tenemos nosotros a controlar, a adueñarnos. Esto es mío, pero esto es como que me pertenece, y como toda la vida fluye, y como todo pasa, uno se quiere aferrar a un objeto, o a una persona, o a un acontecimiento, y se nos va a escapar. Se nos va a escapar porque todo fluye. Y ese objeto se transformará, y esa persona o se irá con otro, o no sé, o se morirá, y ese acontecimiento que tan perfecto y tan bonito que estábamos viviendo termina. Sí, todo llega y todo pasa. Cuando nos queremos aferrar a algo porque ese algo nos hace feliz, inmediatamente ese algo se nos desvanece de las manos. Entonces, esta tendencia de querer decir, acá está, este es el momento feliz, esto me lo quedo, no se puede. Ese aferrarse, lo explicamos al principio con lo de la mano y la arena, es realmente la causa de que nos frustremos, porque no podemos a la realidad nunca detenerla. Dice que ese aferrarse surge de la ignorancia, llamado avidia. Es la falta de autoconocimiento por la cual el individuo no se da cuenta de que todo aferrarse resulta ser el fútil esfuerzo por agarrarse a sí mismo, o mejor dicho, por hacer que la vida se prenda a sí misma. De ella surge el intento de aprender o controlar la vida, que es puro autofrustración. Y el modelo de vida consiguiente es el círculo vicioso llamado samsara, la rueda del nacimiento y de la muerte. Entonces, cuando nosotros queremos a la vida controlarla, aprenderla, tenerla, poseerla, se nos escapa. Eso nos genera frustración. Y es producto de la ignorancia de no saber o no entender que este mundo que estamos viviendo es una construcción mental y que por detrás está el verdadero mundo, que es el que se descubre cuando uno despierta o se ilumina. Esa rueda de la vida es lo que se llama karma. Karma es rueda. Se conoce con el nombre de karma o acción condicionada, es decir, una acción que surge de un motivo y persigue un resultado, y que pertenece al tipo de acciones que siempre requiere una necesidad para que se produzca. Para el Zen, el proceso de renacimiento ocurre en cada momento, de modo que uno sigue renaciendo en la medida que uno se identifica con un yo continuo que vuelve a reencarnarse a cada momento. La doctrina del karma siempre se lo vinculó con la reencarnación. Entonces uno está viviendo en esta encarnación una buena vida o una mala vida porque en la vida previa tuvo un mal o buen karma, porque hizo las cosas bien o hizo las cosas mal. El karma básicamente quiere decir lo que yo siembro, lo cosecho. Lo que yo hago hoy va a repercutir en lo que vivo mañana. Lo que estoy viviendo hoy es culpa de lo que viví ayer. Mi vida está condicionada. Todo es causa y efecto. Y entonces el ser humano se encuentra ahí medio aprisionado, digamos, porque estoy viviendo lo que hice ayer, o capaz que lo que hice en una vida pasada, si uno cree en la reencarnación. ¿Y cómo zafo? ¿Para cómo qué responsabilidad? Porque lo que hago hoy va a determinar lo que viva mañana. Bien. Resulta que en realidad esta rueda de la vida, este karma, brota de esa ignorancia de querer captar la vida. Cuando uno se da cuenta, en ese otro mundo o en ese otro universo, dice la física cuántica, que no hay tiempo y dice que no hay espacio. Dice que llamativamente las partículas pueden ir hacia adelante en el tiempo o pueden ir hacia atrás. No se comprende. Por eso es el principio de incertidumbre. Einstein lo dijo, la teoría de la relatividad. El tiempo es relativo y el espacio es relativo. El espacio tampoco es una cosa fija. El budismo, yo lo había dicho, y tiene que ver con esto. El budismo no cree en el karma, propiamente dicho. El budismo cree que cuando una persona descubre el mundo real, en ese mundo real no hay espacio, no hay tiempo y no hay relación de causa y efecto. Simplemente es lo que es. Lo único que existe es lo que es. El otro nivel de realidad es el que yo me represento, pero lo que es
que en realidad es lo que está haciendo, es modificable y eso no está condicionado por nada. Por eso una persona que de pronto despierta, se encuentra con lo que es, no le interesa, no se la cree a esto del jueguito del ludo, no se la cree que esto de la representación que yo me la hago es la real realidad. Y cuando uno cae en lo que es, y uno deja de esforzarse en este querer controlar lo que es, en realidad la persona empieza a calmarse y dice, bueno, ya está, esto es lo que es. Y uno, ¿qué es esto? ¿Una amarga resignación de que nada puedo hacer? No, porque la persona cuando descubre lo que es, ve que lo que es maravilloso, lo que es grandioso, lo que es perfecto. De modo que lo que es muy superior, infinitamente veces superior a lo que yo me represento de la vida. Cuando caigo en lo que es, desaparece el tiempo, desaparece el espacio, desaparece la relación causa y efecto. Es, punto. La tercera noble verdad es el fin del deseo. Si uno decía que la vida es sufrimiento y que el deseo es la causa del sufrimiento, uno dice, acabemos con el deseo. Y hay dos palabras para referirse a esta tercera noble verdad. Una es moksha, que significa liberación, y otra es nirvana, que significa apagar una llama de un soplido, o el cesar de las ondas, vueltas o círculos de la mente. El budista busca esto, apagar el deseo, apagar esta necesidad de aferrarse a las cosas. ¿Y cómo? Una es moksha, la liberación, se traduce como liberación. Cuando uno descubre que la vida se escapa totalmente de mi esfuerzo por controlarla y que todo esfuerzo humano no es más que un estéril manotazo hacia las nubes, es como una persona que quiere manotear una nube. Cuanto más alto que salte, por más que se suba a un trampolín o que se suba al techo de la casa y salte, la nube está muy alta, no la va a alcanzar. Lo mismo es este deseo de controlar la vida y que la vida no se me escape. No puedo. Lo que es está más allá de lo que yo represento. Lo que es está más allá de lo que yo represento. Pero lo que es perfecto. Primero genera una desesperación, no lo puedo controlar. Pero ese estado de desesperación se transforma en liberación cuando dice así, que perder la vida es encontrarla, lo había dicho ya Jesucristo. El que quiera ganar su vida, que la pierda, y el que pierda su vida la va a encontrar. Cuando uno se da cuenta que el esfuerzo de uno por controlar las cosas es inútil, uno encuentra la libertad de acción desembarazada de todo resultado y por ende de la frustración y de la ansiedad inherentes al esfuerzo de querer salvar y controlar al yo. Cuando yo persigo un resultado, estoy ahí ansioso que esto que hago tengo que conseguir aquello. Esta acción es un medio para un objetivo, para un fin. Para el budismo no es así. Nunca una acción o un objeto o una persona es medio para nada. Nunca uno persigue un resultado, porque no existe la relación causa y efecto. De modo que esta acción, para conseguir aquello, error. Esta acción es importante en sí misma. Yo me dedico a esta acción, me aplico a esta acción, disfruto esta acción, y el resultado no interesa, no importa. Entonces cuando la persona se da cuenta que por más que se esfuerce para conseguir el resultado, a veces fracasa y se le va de las manos y no puede, descubre que en realidad todo lo que haga, y bueno, lamentablemente a veces nos pasa cuando nos enfermamos, tantas cosas que teníamos planeadas y de pronto, o un accidente o esto, y se te desarma todo. Bueno, y viene el sufrimiento. Cuando uno descubre que el resultado no importa, porque en realidad todo esfuerzo es inútil, uno al principio se desespera, pero cuando uno se desembaraza del resultado, uno empieza a descubrir el placer del hecho en sí. Y cada acción comienza a ser disfrutada por sí misma. Es como una persona que está en el mar y vienen las olas. Si uno le pone el pecho a las olas, y probablemente la ola nos golpee. Y si la ola es grande, nos revuelque. Y capaz que nos lastimemos en el piso. Pero cuando uno descubre que en vez de ponerle el pecho, yo me la puedo subir a la ola. Y la puedo surfear. Y entonces ahí, en vez de recibir el porrazo de la ola que me revuelca, voy a empezar a disfrutar. Y cuanto más grande la ola, mejor. Porque mejor va a ser el surfeo. Y en la vida pasa lo mismo. La vida a veces nos golpea. Pero esto que le estamos poniendo el pecho, montémosla, surfémosla. Viene la corriente y ahí vamos contracorriente, nadando, esforzándonos. Dejate llevar por la corriente, que la corriente sabe a dónde te lleva. El Tao es sabio.
dirían los cristianos, la voluntad de Dios es perfecta. Cuando te nadás a favor de la corriente es fácil y avanzás. Dejás de sufrir cuando te montás a la ola o corres con la corriente. Entonces, todos esos esfuerzos, nos liberamos de esos esfuerzos con moksha, que es la liberación. Es una experiencia o estado de conciencia. La filosofía es primordialmente esta experiencia y muy secundariamente un sistema de ideas que intenta traducir la experiencia en lenguaje convencional. Bueno, lo que quiere decir esta frase es, a ver, a esto no hay que explicarlo, a esto hay que experimentarlo. Si uno no lo experimenta, uno no lo puede entender. Háganle entender a un ciego cómo es el color verde o cómo es el rojo. Le pueden decir que el rojo es más apasionado y que el azul es más frío y que el verde, no sé, es más armonioso, pero en realidad si no lo ve, háganle entender a un sordo cómo suena el otoño, la primavera de las 4 estaciones de Vivaldi. Se lo podrán decir que es más nostálgico, más alegre. Tiene que escucharlo. Si tienen un pastel y alguien le pregunta ¿qué sabe? Probalo. Yo te lo puedo explicar, pero probalo. ¿Qué sabor tiene el chocolate? Es difícil que te lo explique. Probalo. Lo que dice el budismo es, a esta experiencia de moksha no te la puedo explicar. Probala. Experimentala. Si no la experimentás, no vas a entenderlo. Hay un momento en el que desaparece ese sabor amargo del fondo de la conciencia. Esa peculiar ansiedad descrita por Kierkegaard. Y se produce un giro en el más profundo asiento de la conciencia. Se rompe el capullo y sale el gusano convertido en mariposa. Si uno mira hacia adentro y se queda quieto, uno va a notar que en el fondo capaz que hay una amargura. Hay un sabor amargo. Que en el fondo hay permanentemente una tensión. Hay como algo, no sé, algo que no está del todo bien. Como que siempre tengo los músculos un poquito tensos. El gran filósofo existencialista danés Kierkegaard, él hablaba de esa peculiar ansiedad que está en el fondo del alma, que es la que hace que uno nunca pueda estar quieto. Por eso uno trabaja y llega, y come y llega, y mira la televisión y quiere hacer algo, porque si uno se aquieta, aflora. Ahí está en el fondo esa amargura, esa tensión, esa ansiedad. Por eso el alcohólico, por eso el drogadicto, porque algunos lo sienten con mayor fuerza, me parece, con mayor sensibilidad. Eso que viene de adentro tiene que ver con esta ignorancia, avidia, de no comprender que este mundo que estamos viviendo, fabricado por nuestra mente, por supuesto que no se adecúa a la realidad. Por supuesto que nunca va a representar a la realidad perfectamente. Y por supuesto que no se adapta, y por eso choco, y por eso vuelco, y por eso las cosas no me salen como quiero que me salgan, y me amargo y no son como tienen que ser según mi forma de ver. Y de ahí viene el sufrimiento. Sin embargo, ¿cómo es? Esto es existencialismo, y esto es Heidegger. Y también Kierkegaard. ¿Cómo es? Es lo único que hay. Cuando uno lo comprende, cuando uno lo ve, y cuando uno lo experimenta, es cuando uno se libera. Dice acá, hace un clic la conciencia, hace un clic. De pronto cuando uno lo ve, que hay algo que está detrás de lo que yo me represento, hace un clic. Y esto que me amargaba tanto y que me tenía tan preocupado, se desvanece. A veces hacemos un clic parecido cuando de pronto tenemos un gran sufrimiento, se muere un familiar o algo, y ahí hacemos un clic y decimos, viste que me estaba preocupando, amargando por tanta tontería. Adquirimos un poquito de conciencia y nos damos cuenta de que estamos viviendo ahí a ritmo forzado, corriendo, tenso, amargado, de gusto. Porque en realidad no controlamos nada. Y aparte porque la realidad y cómo corre la vida y cómo fluye el Tao, está bien. Ya no hacen falta planes, ideales, ambiciones y autoapaciguamientos, porque ahora es posible vivir espontáneamente sin tratar de ser espontáneos. Esto de los planes ideales, para el budismo, la vida no planea, la vida no organiza nada. Ustedes ven una planta que sale de una semilla y ahí va creciendo, creciendo, y le salen ramas, y le salen hojas, y flores, y frutos, sin un plan previo. Nosotros que vivimos planeando y organizando y tratando de adaptar la realidad a ese plan, y que resulta tan difícil, en realidad imposible, es porque no hemos descubierto que lo que viene de adentro, que la real realidad,
que el Tao, que la vida, es perfecta. Y no hace planes. Dios no planea ni organiza nada. Porque es tan perfecto que todo lo que le sale espontáneamente le sale bien. No tiene que planearlo para que sea bueno. Lo que sale de la esencia de la realidad es bueno per se. Inherente, intrínsecamente bueno. Entonces, ni hace falta tener ambiciones o ideales o planes, porque lo que brota de adentro es bueno. Lo que te dicta el corazón es lo correcto. Esta es una enseñanza básica del budismo. Por eso la vida se debe vivir espontáneamente. En el plano de las palabras, lo más que puede decirse de esta experiencia son las palabras atribuidas al Buda en el Brahmacharya. Dijo así el Buda: justamente así, Suhuti, que era un discípulo, del completo e insuperado despertar no saqué absolutamente nada. Y por esta razón se lo llama completo e insuperado despertar. El Buda dice: no saqué nada, ¿por qué? Porque la mente no se enteró. Lo que está viviendo es algo más profundo, que es post-mental. Y en otra oportunidad, cuando le preguntaron qué era la liberación, la iluminación o moksha, él dijo: la beatitud, amigos, la beatitud. Es algo que supera toda expresión. Por eso no se puede describir ni pronunciar. Tengo que ir más rápido. El nirvana es otra palabra que se utiliza. Nir significa cesación, vritti, vuelta. Nirvritti es la palabra. Es la cesación de las vueltas de la mente, esta mente que todo el tiempo quiere representar la vida. Bueno, nirvana es la forma de vida que resulta cuando acaba el esfuerzo de aferrarse a la vida, cuando uno empieza a surfear las olas. Desde un punto de vista más popular, nirvana es la desaparición de la existencia en la rueda de las encarnaciones. No para pasar a un estado de aniquilación, simplemente a un estado que no puede definirse y que por tanto es inmensurable e infinito. Bueno, ese nirvana, que para muchos es eso, es terminar el karma, es el fin de las reencarnaciones, en realidad es descubrir ese estado, ese post-mental. Ese silencio que está entre palabra y palabra, ese silencio que está entre pensamiento y pensamiento. Ustedes vieron que la música son un montón de notas, pero separadas por un espacio, que es un silencio. Si las notas estuvieran todas superpuestas una arriba de la otra, no habría música, no habría melodía. Sería un ruido infernal. Para que haya melodía tiene que estar separadas por un espacio. Ese espacio entre nota y nota, ese espacio entre pensamiento y pensamiento, ese espacio es la verdadera realidad y la que puedo percibir, bueno, a través de la meditación. El Buda, ese espacio, nunca lo quiso definir. Indescriptible, incomprensible, inexpresable, inconcebible, es lo que decía al principio acerca de la divinidad. La cuarta noble verdad describe el óctuple sendero del Dharma, es decir, el método de doctrina por el cual se pone fin a la autofrustración. Cada sesión del sendero tiene un nombre precedido por la palabra samyak, en Pali sama, que significa perfecto o completo. Las dos primeras secciones se refieren al pensamiento, las otras 4 tienen que ver con la acción y las últimas 2 se ocupan de la contemplación. Este es el óctuple sendero. Samyak Drishti, bueno, visión perfecta, entendimiento perfecto, lenguaje perfecto, acción perfecta, vocación perfecta, aplicación perfecta, recogimiento perfecto y contemplación perfecta. En realidad esto es medio como cuando una persona alcanzó la iluminación, cuando una persona encontró el descanso, cuando una persona despertó. ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora cómo vive? Y ahora resulta que tiene esta visión perfecta. Ve la vida, ve este nivel de realidad, pero ve lo que hay detrás. Entonces esta realidad o este juego no le afecta. Este sufrimiento, que para otros es tan grave, a esta persona le llueve, porque en realidad está viendo lo que hay más detrás. ¿O qué significa el lenguaje perfecto? Bueno, sabe que con lo que pronunciamos con las palabras nunca representa la realidad, que la cosa viene de más adentro. La acción perfecta es esa acción que no nace del ego, no nace del yo, nace del corazón. ¿Vieron que decimos lo que te nace del corazón, esa acción es perfecta, o esa acción tiene fruto, o esa acción me hace sentir bien? Porque lo que viene de más allá, lo que viene del ser, tiene esa peculiaridad de perfección. Vocación perfecta, lo que queremos dedicar la vida. Uno descubre a través de esto que sí, me quiero volcar y dedicarme a esto y lo disfruto enormemente. En la acción perfecta lo típico es del trabajo, ¿no? Cuando uno está trabajando y si uno queda envuelto en la mente, uno dice, pero este trabajo me cansa, este trabajo me aburre, este trabajo no me gusta, por lo que me pagan por este trabajo.
Entonces todo es amargura, entonces decepción. Pero si uno se desprende de la mente y de todas las vueltas que la mente hace en torno a la acción y simplemente tiene la acción en sí, y esa acción en sí la actúa, uno descubre que esa acción en sí, fuera de todo lo que la mente creó, es maravillosa y uno la disfruta. Y esa acción en sí, no importa el resultado que tiene, si voy a ganar más o voy a ganar menos, importa lo que estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo vale para mí o para mi prójimo, no sé, según el trabajo que cada uno tenga. Bueno, recogimiento perfecto, tengo que pasar. Bueno, vieron que la última es Samyak Samadhi. Le quiero dedicar una diapositiva a Samadhi. Samadhi, la no dualidad de la mente. Bueno, ¿qué es Samadhi? Samadhi es un éxtasis. Es un éxtasis. Es muy común en Oriente hablar de Samadhi, el éxtasis. En Occidente sería lo que le pasaba a Santa Teresa de Jesús, que cuando estaba orando, rezando, empezaba como a levitar, en un estado de arrobamiento, y dice que se elevaba del piso. Ese estado de arrobamiento en la India le llaman Samadhi. Uno de los más conocidos era Ramakrishna. Hay un libro llamado El Evangelio según Ramakrishna. Ramakrishna es una persona que alcanza la iluminación de este estado no a través del conocimiento de la meditación, sino a través de la devoción. A Ramakrishna le pasaba que todo el tiempo caía en este éxtasis. Veía de pronto una flor y la belleza de la flor lo hacía entrar en éxtasis. Veía una madre amamantando a un niño y ese amor de la madre entraba en éxtasis. Estaba tomando un té y el sabor del té era tan maravilloso y entraba en éxtasis. Vivía tan metido en esto que vivía en samadhi casi continuo. Ese samadhi, que es un estado de profunda paz, tiene que ver con esa no dualidad. La mente, cuando se da cuenta que al fin y al cabo el ser es perfecto y es uno solo y deja de luchar, cuando dejamos de pelearnos con la vida, ¿vieron que decimos la vida es una lucha? Mentira, no es una lucha. En realidad la vida, si la montamos, es un río que nos lleva. ¿Qué hace el budista Zen? Por acá todo viste en la filosofía, pero ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Ellos hacen Zazen. ¿Qué es Zazen? ¿Qué es practicar Zazen? Es sentarse. Zazen significa sentarse, nada más. Es meditación en posición de sentado. Padmasana es esa posición, la posición del loto. ¿Qué hace el budista Zen? Se sienta. ¿Y por qué sentarse? Porque hay que parar un poco. Vivimos corriendo. Y nuestra mente vive dando vueltas. Hay que sentarse. Nosotros decimos, ¿sentarse para qué? Ellos dirían, sentarse para nada. Si te sentás con un propósito, arruinaste el sentar. El sentarse es sentarse y punto, es sentarse. De cualquier modo, cuando uno se sienta, por más que uno quiete el cuerpo, la mente no se quieta tan fácil. Entonces, uno habla de meditación, y ahora les voy a explicar lo que es meditación. La escuela Rinzai, que es otra escuela Zen, le agrega al Zazen el Sanzen. El Sanzen es una visita periódica que hace el discípulo de Zen con el maestro, con el Roshi, así le llaman los japoneses al maestro. El Roshi le da un koan, ahora explico lo que es el koan, que lo tiene que resolver el discípulo. Y entonces cada tanto, una vez por semana, cada 3 días, qué sé yo, va el discípulo y le dice esta es la solución del koan y tiene una entrevista, un asesoramiento, digamos. Bueno, esta es la palabra más importante, la palabra jhana. La traducimos como meditación, que es lo que hace el budista que se siente y que medita. Meditación. En Pali, jhana. Esa palabra le da origen al budismo Zen, porque en chino, jhana se transforma en chan, y luego en japonés, Zen. Así que el budismo Zen es jhana, es meditación. ¿Y qué es meditación? No es lo que pensamos. Meditación en el sentido de repensar las cosas o de cavilar es una traducción sumamente engañadora. Meditación no es reflexionar, no es pensar más, si dijimos que pensar no servía. No es pensar profundo, no es. Pero mucho menos es trance o absorción. Son todavía peores estas acepciones, porque sugieren estados de fascinación hipnótica. No es que yo quedo ahí en trance. Meditación no es ni una cosa ni la otra. Cuando una persona practica meditación, empieza probablemente reflexionando o empieza probablemente orando, pero en algún momento, si profundiza, si se queda sentado, si pasa más tiempo,
todas las técnicas aconsejan observar el pensamiento, uno empieza a descubrir en ese sentarse y en ese intento de meditación, al principio siempre fruto y siempre fracasado, uno lo que empieza a descubrir es que la mente se va para acá, que la mente se va para allá, que sube, que baja, y uno quiere no pensar en nada, poner la mente en blanco, y todo fracasa, todo fracasa. Entonces uno lo que empieza a darse cuenta, de pronto, es que sí, que me pica la pierna acá, que se me acalambra esto, que el pensamiento fue para allá, que lo traigo de vuelta para acá, que esto, que lo otro. Hasta que en algún momento dado, uno se da cuenta de que de pronto, así como yo estoy sentado y el corazón sigue latiendo, y yo no hago nada para que lata. Y los pulmones siguen respirando, y yo no hago nada para que respire. El corazón actúa, late, los pulmones respiran, y la mente piensa. Que el corazón lata y que la mente piensa. Que piense, no me importa. Pero de pronto yo me voy quedando al costado. De pronto el corazón sigue latiendo, los pulmones respirando y la mente pensando, y acá estoy yo. Epa, soy distinto, no soy los pensamientos. Los pensamientos siguen andando, pero acá estoy yo. Y empiezo de pronto a descubrir algo. Frank Kienle le llama la emoción, mezclando las palabras euforia con emoción. Empieza de pronto a sentir algo que es como una euforia. Y insisto, no importa lo que siento, pero es lo que pasa. De pronto, le decían así los monjes de la estepa rusa, ellos hablaban, comienza a calentarse el corazón. Se empieza a prender el fuego algo adentro, algo calienta. De pronto esta persona que está meditando empieza a vivenciar algo distinto, que la mejor forma de definirlo es como una emoción o como un calor, no sé, una sensación de paz, de beatitud. Y la mente sigue pensando, como el corazón sigue latiendo, los pulmones siguen respirando. Porque la mente no soy yo. Yo estoy más allá de la mente. Ese clic que me estoy dando cuenta que no soy la mente y que la mente sigue pensando, pero que yo no soy el que pienso, la mente es la que piensa, pero yo no soy el que pienso, y yo soy yo y estoy más allá de la mente, empieza a emerger otro estado de conciencia. Ese otro estado de conciencia es jhana. Entonces jhana no es pensar en nada, o no es no pensar, es un estado de conciencia. Los 4 estados o 4 estados de conciencia que dijimos es el quinto. Y ahí empiezo a descubrir qué es la meditación. Cuando una persona o el budista medita y descubre estas cosas, ahora las quiere comunicar. Es más, hay una cosa que se llama la enfermedad zen. Porque el budista zen, cuando lo descubre y lo experimenta, es tan hermoso, es tan maravilloso, que quiere que todos lo experimenten. Y quiere convencer a todo el mundo, miren, 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 acá está. Y ellos le llaman la enfermedad zen, porque se vuelve medio tontito y quiere complicar a todo el mundo tratando de meter algo en la cabeza. Y esto no se puede transmitir con palabras. Desde el punto de vista del zen, el Buda nunca dijo una palabra. Bueno, el zen mantiene que el Buda transmitió el despertar a su principal discípulo, Mahakasyapa, sosteniendo una flor y permaneciendo en silencio. Bueno, hay escuelas del budismo que dicen que sí, que el primer discurso del Buda fue allá por Benares, a sus seguidores. Pero para el budismo zen no. El budismo zen dice que el Buda nunca dijo una palabra. Y para transmitirlo señaló una flor. Y guardó silencio. El noble silencio. Como la enseñanza de Buda era un camino de liberación, no tenía otro objeto que la experiencia de nirvana. En el zen existe siempre la sensación, de que el despertar es algo natural, sorprendentemente obvio, que puede ocurrir en cualquier momento. La enseñanza del Buda era un camino de liberación, no tenía otro objeto que la experiencia de nirvana. Al Buda no le interesa lo que podamos explicar, porque esto es inexplicable. Si es inconcebible, si es incomprensible, si es indescriptible, ¿cómo lo voy a poder explicar? Obviamente es inexplicable. Dicen que el Buda cuando... Bueno, eso lo voy a dejar para el final. Entonces, si es un camino de liberación, lo que importa es la experiencia. Importa que yo lo vivencie. Pero esta enseñanza, o sea, no importa la filosofía, no importa la religión, no importa la doctrina que hagamos sobre esto, importa que lo experimente. No es solamente del Buda. Para Jesucristo era así también. La religión cristiana tiene una sola cosa que es importante. Una sola. La experiencia del nuevo nacimiento.
Es la única cosa que importa. Si has nacido de nuevo o no. Si has entrado al reino o no. Si estás en Cristo o no. Si eres nueva criatura o no. Esa experiencia, que para el cristianismo es eso, nuevo nacimiento, estar en Cristo, o nueva creación, es lo único que le importa a Jesús. Todas las doctrinas y ritos y enseñanzas y religión que vino después es secundario. Lo que importa es que hayan nacido de nuevo, que tengan la vivencia de estar en Cristo. Y para el Buda es lo mismo. No le importa todo lo que podamos decir, importa que lo experimentes. Importa que entres al nirvana. Los budistas hacen. Sin embargo, lo que no puede comunicarse mediante palabras, se puede transmitir señalando directamente utilizando medios de comunicación no verbal. ¿Cuáles son los medios de comunicación no verbal? El koan. ¿Qué es el koan? Koan es como un acertijo. Afirmaciones paradójicas y aún extravagantes cuyo propósito es alejar a la persona del apego a las palabras. El Roshi, el maestro, cuando está meditando el discípulo haciendo zazen, le da un koan. Le dice, por ejemplo, ¿tiene el perro la naturaleza del Buda? Dice así, el discípulo le preguntó al maestro, ¿tiene el perro la naturaleza del Buda? Y el maestro le respondió, mu. Entonces lo manda al discípulo que analice, que investigue y que descubra el significado. El discípulo no se vuelve loco. ¿Será así? ¿Será no? Es mu. O por ejemplo le dice el Roshi le dice, ¿cómo se siente el batir de palmas de una sola mano? Y ahí lo manda a que investigue, que bueno, por supuesto, lo tiene así, viene cada 3 y una vez por semana, con alguna explicación, y bueno, el Roshi siempre le dice que está equivocado, obviamente. En realidad, son cosas que no tienen explicación. Lo que quiere el maestro es resquebrajar la mente. Resquebrajar la mente. Que se te rompa esto que Maya te tiene hipnotizado. Que con la mente intelectualizamos todo, comprendemos todo intelectualmente. Que se te rompa. Porque cuando se te rompe, ahí pasás a lo que está detrás. Nos ha pasado cuando a veces hemos tenido una gran experiencia muy dolorosa. Yo me acuerdo de Facundo Cabral, cuando él contaba, que cuando su esposa y su hija iban en un avión, él estaba esperando en California, el avión se cae, él está en el aeropuerto, y no sabía si su hija y su esposa habían muerto, y él empieza a aparecer el listado en el aeropuerto de los identificación de los cadáveres. Cuando aparece el nombre de su esposa y su hija, Facundo cuenta, cayó de rodillas y dijo, Señor, ahora sé quién manda. Me parece que fue la gran experiencia que tuvo Facundo Cabral de liberación. A partir de ahí, a ver, si se entiende bien, ya no le importaba más nada. A partir de ahí, cada cosa que vivía la vivía por sí mismo, porque ya se le quebró algo. Pero él, cuando le pasó esto, tuvo una experiencia distinta. Ya la mente, ¿qué explicación podía tener? Y ya la vida para él, ¿qué sentido podía tener? Sin embargo, después, en cada canción que cantaba o en cada frase que decía, ya decía desembarazada de todo resultado. Y cada frase la podía disfrutar y cada canción la podía entonar más allá de todo lo que la mente da vuelta sobre el asunto. Entonces el koan, por eso intenta romper lo que es la mente. A ver, si quisiéramos homologar, la fe propone lo mismo, romper lo que es la mente. La cruz de Cristo es un tremendo koan. Por eso decía San Pablo, es locura para los hombres y es sabiduría de Dios. Es un tremendo koan, que allí, en la muerte y el sufrimiento, nazca la vida, que es lo que proponen los koan, romper la mente. Cuando uno comienza a meditar y tiene el koan y da vuelta en la cabeza y da vuelta y da vuelta en la cabeza, y la mente se confunde después de varios meses o años de meditar haciendo esto al zazen, y esa mente, en esa confusión, entra en sunyata. Sunyata Nagarjuna fue el que puso este término, la vacuidad. Dice que la vacuidad o sunyata es la naturaleza de la realidad, o más bien de las concepciones de la realidad que la mente humana puede formarse. Las concepciones aquí incluyen no solo ideas metafísicas, sino también ideales, creencias religiosas, últimas esperanzas y ambiciones de toda clase. Todo lo que la mente del hombre busca y agarra para su seguridad física y espiritual. Cuando el hombre piensa y repiensa, entra en esta confusión y al fin y al cabo, lo dije al principio,
Cuando cada concepción que yo me hago, cada cosa que concibo con la mente, no es más que maya, y cada cosa que pronuncio y explico no es más que futilidad de las palabras, entonces voy entrando en esto de que esto es como un vacío. ¿Por qué entro en esto de que la mente no sirve para nada? En realidad es un vacío para la mente. Cuando la persona entra en el vacío mental porque la mente queda desarmada, es cuando atraviesa y entra en lo que está posmente. Y ese posmente no es vacío, es el ser, es la plenitud, es el todo, es la divinidad, es Dios, es lo perfecto, pero es post-mental. La mente queda en ayunas. Para la mente es un yata, es vacío, pero para el espíritu es el todo. El otro término para designar la realidad es tatata, que significa ser tal, ser así o ser eso. Bueno, cuando la persona iluminada quiere describirlo, dice, mira, es eso. Los chiquitos dicen ta, 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 ta. De ahí viene la palabra probablemente en inglés ta. Eso. Y no le quiere poner más explicaciones. No me digas cómo es esto. No me digas cómo sucedió. No, es eso. Experimentarlo, vivirlo. Está detrás de las palabras. Entonces, lo único que hay que hacer es practicarse. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sentarnos y nada más que meditar. Bankei, otro gran maestro, pero ya más moderno, ya de la Edad Media, maestro Zen, salió a los campos a predicarle a los campesinos y les enseñó a meditar en el trabajo habitual. Cada cosa que el campesino tenía que hacer, cada vez que araba la tierra, más bien, cada vez que clavaba las armas. Ahí, en ese acto, si uno solamente hace eso, uno encuentra esa expansión. Cuando uno está dando vuelta en torno a lo que hago, eso como expliqué hoy, me amargo por todo, es cuando estoy en el mundo de la mente, en Maya. Pero cuando me dedico solamente a eso, de pronto quedo absorto en eso, de pronto lo disfruto, de pronto me sale espontáneamente, de pronto es maravilloso lo que estoy haciendo. Entonces el trabajo habitual, lo que hago cotidianamente, reemplaza al zazen. Puede ser mi meditación cotidiana. Esto se aplica muy común en las artes japonesas. Aplicación en las artes tales como la ceremonia del té, el tocar la flauta, el dibujo a pincel, la ballestería, la esgrima, el arte de los jardines, son como métodos de practicar el zen. La ceremonia del té es lo típico, son 4 horas o más, que la persona está, calienta el agua, pone el té verde, siente el aroma. Es toda una ceremonia. La vida debería ser así, toda una ceremonia, porque cada cosa que hacemos es sagrada. Fíjense lo que es la pintura zen, simple, sencilla, en contacto con lo natural. La pincelada es una sola, no se retoca. Así como queda, nació de adentro, espontáneamente, perfecta. El Ikebana, el arte del arreglo floral, la belleza es una persona muy reconcentrada en sí, vive para sí, para la meditación y para lo que hace. Y el mundo y los demás. Está la doctrina del Bodhisattva. La tarea propia del hombre liberado es liberar a todos los demás seres mediante upaya o los medios hábiles. Dicen que el Buda, cuando alcanzó la iluminación, iba a entrar a la nirvana y dar el último paso, atravesar la línea. Ya está liberado. No más sufrimiento. Y dijo, ¿y los otros seres vivos? Él dijo, ¿y los otros seres sintientes? ¿Qué pasa con ellos? Y dijo, no paso la línea hasta que todos no vengan conmigo. Esa es la doctrina del Bodhisattva. Dio un paso atrás y se quedó. O reencarnó. Hasta que todos los seres sintientes vayan. Por eso en el budismo no es tan así, que es todo para adentro y para uno mismo. Es hasta que todos vengan conmigo. Dice que la última tentación del Buda fue cuando estaba volviendo ya para atrás. Dice que le preguntaron, pero ¿cómo van a entender si esto no se puede explicar? Si no se puede decir con palabras, ¿cómo van a entender? Y el Buda dijo, quizá algunos entiendan. Y por eso se quedó. Son 2 palabras. Prajna,
La sabiduría es lo que adquirimos mediante la meditación, ese encuentro con el verdadero ser. Pero la sabiduría siempre da origen a karuna. Karuna es la compasión por todos los seres sintientes. En términos cristianos es el amor, similar. De todo lo que he dicho, no me crean nada. Analícenlo ustedes, investíguenlo y compruébenlo por ustedes mismos. Si no es así, no sería budismo.